el día de ayer con el veto al financiamiento universitario. Y esto corre por mi cuenta. Lamentablemente, cierta cantidad de diputados votaron a favor del veto en contra de la reestructuración y del financiamiento de las universidades públicas de toda la República Argentina. Pero hubo una serie de diputados que votaron en contra de este veto presidencial porque parece que el gobierno gestiona por vetos, ¿viste? Lo mismo hicieron con la movilidad jubilatoria. Pasó por el Congreso, se aprobó, el gobierno lo vetó, después volvió al Congreso y determinada cantidad de diputados votaron en contra del aumento a los jubilados. Bueno, ahora sucedió lo mismo con el aumento del presupuesto a las universidades públicas, que en realidad no es un aumento, es una actualización lo que está pidiendo la universidad. Es una actualización de presupuesto universitario en función a la inflación recurrente que tenemos en la República Argentina. Para conversar de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire y le agradecemos el contacto que siempre nos atiende a Pablo Giuliano. Él es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, votó en contra del veto universitario. De hecho, estaba en el recinto con un buzo de la UNLP. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Vero Sarasola y Valentín Cueto, te saludamos. Hola Vero, hola Valentín, ¿cómo andan? Gracias por atendernos siempre, Pablo, muy amables sos. Queríamos saber, bueno, cómo se vivió dentro del recinto, ¿no? Con tanto diputado que el 15 de agosto votó a favor del presupuesto universitario y ahora, 2 meses después, vota en contra. Y dentro del mismo radicalismo también, ¿no? Esta división que se ha dado, que se ha generado a partir de esta disputa de por sí o por no contra el veto. Bueno, la verdad que fue un día triste porque nosotros ayer lo que este proyecto buscaba, esta ley buscaba, que el presidente vetó, era mitigar un poco los efectos, como bien marcabas, tanto de la inflación y de la prórroga del presupuesto, es decir, a la gente que nos está escuchando, más para... Ay, Pablo, te escuchamos medio cortado. A ver si te puedes mover un poquito. A ver ahí se escucha mejor. Ahí te escuchamos un poco mejor, sí. Bien, me corrí. No, te decía, Vero, que nosotros que somos de la Ciudad de La Plata y que sabemos la incidencia que tiene y la repercusión que tiene en el presupuesto, el hecho de que el mismo, la universidad está operando con un presupuesto prorrogado. Claro. Y a eso se le suma que esa prórroga de ese presupuesto, que es un presupuesto viejo, los sucesivos meses de inflación. Entonces, este proyecto lo que venía a buscar era a mitigar un poco todos esos efectos y correr de un escenario complejo que va a tener que atravesar en los próximos meses la Universidad Nacional en general en todo el país. Entonces era un gesto de prioridades. Esta ley buscaba que por lo menos este año se adecuaran determinadas partidas y quedara preservada la universidad de cualquier intento de ajuste. Era marcarle al presidente no con un afán de impedir o de dificultarle su tarea, todo lo contrario, era con decir, esto es prioritario, esto es estratégico. Lo mismo nos pasó con la fórmula previsional, era decirle que el ajuste no lo paguen los jubilados, era dar una señal, era tornar un poco más humano ese tránsito de ordenar las cuentas, y el presidente gobierna a fuerza de decreto y a fuerza de veto. Entonces esto empieza a resquebrajar cierta conversación que existía entre la sociedad y el propio presidente. Ayer nosotros fuimos más diputados todavía que los que votaron el 15 de agosto la ley. Esta ley salió con menos consensos que la de la fórmula previsional, pero ayer se reunieron más votos todavía, pero no alcanzaron. Pablo, mi pregunta como ciudadana común y corriente, ¿no? Más allá de que ocupo este rol y tengo la posibilidad de expresarme a través de un micrófono, yo me preguntaba y hablaba con mi compañero Valentín antes de salir al aire, y también lo hablamos al aire al principio del programa, ¿para qué está el Congreso? ¿Para qué va a seguir existiendo? O sea, obviamente que es necesario y estoy a favor del Congreso, pero si este gobierno va a gestionar y va a gobernar vía veto, o sea, cada cosa que saca va al Congreso, el Congreso lo vota a favor y después va al presidente, el presidente lo veta y después vuelve al Congreso y determinados diputados terminan negociando y acordando con el convenio y dan vuelta a sus votos, ¿para qué está el Congreso si funcionan por veto? Bueno, es una pregunta que le va a pesar muchísimo a todos los que están girando alrededor de la Libertad Avanza y del PRO, y voy a decir por qué. Porque el año que viene... para mí, yo digo que el gobierno está obsesionado con las elecciones. Yo la vez pasada que tuve oportunidad de hablar en el Congreso dije, no se puede hacer política con una urna en la cabeza.
Claro. Cuando ayer yo salgo a defender la universidad, lo hago convencido de que es la única manera que tenemos de poder generar, o sea, un atisbo de proyecto de desarrollo, de una Argentina distinta, es lo que nos hizo grandes, es lo que nos hizo importante, y es por lo cual se nos reconoce en ciertos niveles, hasta incluso desde afuera, ¿no? La importancia que tiene la Universidad Argentina, los que somos de La Plata somos muy conocedores de esto, es decir, corre por las venas de nuestra ciudad y a la par, entonces no sería imposible pensar nuestra ciudad sin la universidad, a ese punto. Entonces, hay muchas cosas que ya no tenemos que seguir explicando. Ahora, ¿qué pasa entonces con el Congreso? Porque entonces te decía, la Libertad Avanza del PRO, el año que viene van a querer ir a pedir legisladores. Y la pregunta va a ser, entonces, ¿las leyes son un capricho de quien gobierna? La normatividad en la Argentina, que es igual de importante que parar la inflación, es tener una apego a la ley. La ley es una construcción que deriva de un consenso, ¿sí? Yo no estaba de acuerdo en su totalidad con todos los puntos, por ejemplo, que se adecuara presupuestariamente por el IPC, ¿sí? Sí. Me parece que había otros mecanismos para poder adecuarlo. Bueno, pero sin embargo, digo, la discusión no era si era tal o cual índice el que le damos a las universidades. La discusión era si preservábamos de la discusión finita de adecuar las cuentas a la universidad. Entonces, en este aspecto creo que se le va a poner muy difícil en el que viene el gobierno para pedir en una elección legislativa que se lo acompañe. ¿Que se lo acompañe a dónde? Si la mirada absolutista que se tiene en el Congreso es empobrecedora, no es una mirada para querer dar discusiones. El Congreso no es un ring, no es un campo de arena para... El mismo presidente los trató de nido de ratas a todos los diputados y diputadas, pero, así que... Pero por eso digo, al caminito que sigue Milei, como si fuese un cuentito, Milei y los 4 secuaces que tiene, el caminito es muy fácil de detectar. Es un caminito de eterna confrontación. Vos podés la Argentina está cansada de que la política hable de la política. Ayer me senté, todos me preguntaron por qué fui con el buzo, porque lo siento, porque siento profundamente y estoy convencido de la importancia que tiene, y no me va a doblegar ningún veto ni nadie, de la importancia que tiene en la Argentina, que queremos seguir soñando, la universidad. Para mí es protagonista. Gobierne quien la gobierne la universidad, porque aparte yo tampoco tengo una mirada de la Universidad Nacional de La Plata partidizada. Tengo una mirada anclada en otra cuestión. Cuando yo pienso en la UNLP no estoy pensando en un político. Claro. Porque los que somos de la Universidad Nacional de La Plata, sabemos cuánto estuvo presente nuestra universidad en la búsqueda de la cura del COVID, el protagonismo que tuvo, el orgullo que sentimos cuando miramos un satélite y están nuestros estudiantes y profesores, o cuando vas y metete en cualquier página a ver el top 10 de los investigadores en química, en física, salen todos de la universidad pública. ¿Por qué no lo dicen eso? No, pero prefieren mostrar el índice de recursabilidad o la cantidad de financieros que hay. A nosotros es un orgullo decir gente de afuera del mundo. El otro día hablaba con el embajador, a principio de año hablaba con el embajador de la India. La India exporta conocimiento. Es un placer para los tipos decir, che, formamos a los mejores y hoy lideran las compañías globales más importantes del mundo. Ese es el paradigma que tiene que existir. Pero el presidente Milei y compañía es atrasa tanto en algunas cosas, pero tanto la discusión, que quiere una universidad desmantelada. Porque ayer yo escuchaba los discursos que decían, pero hipócritas, ¿ustedes saben qué porcentaje de los sectores más pobres llegan a la universidad? ¿Pero qué nos va a contar expert de lo difícil que es llegar a la universidad? Si nosotros en la ciudad de La Plata sabemos que hay un montón de chicos de Abasto, no, aparte, perdóname, Pablo, perdóname, pero también la falsa dicotomía que generan, porque en realidad viste que el gobierno nacional lo que sale a decir es que no quiere hacer recorte de presupuesto, sino que quiere que las universidades se auditan. Hay que decirle al presidente que las universidades se audita su presupuesto todos los años, no es que nadie lo audita, se audita. Que no se auditan porque ellos mismos no han terminado de conformar la comisión encargada de eso. Pero es lo que iba a decir, el gobierno no dio en ningún momento la discusión de muchas cuestiones. Por empezar, yo no conozco un solo proyecto para perfeccionar, si se quiere, esa auditoría. Uno no conozco, de un libertario, de ninguno. Segundo, no conozco ninguna intención de ningún diputado libertario de discutir la conformación y completar, ¿sí?, la Auditoría General de la Nación, que es el organismo por la Constitución que audita. Es mentira, es falaz que no están auditados.
Nosotros somos conscientes y creo, ingresen a la página de la universidad, van a ver que se puede ver el gasto que se va ejerciendo y somos conocedores. Nuestra universidad es uno, a mí la verdad que la Universidad Nacional de La Plata forma parte de mi identidad. Es decir, ayer yo decía por fuera de la sesión con unos colegas de ustedes que te cambia la vida. Pero te cambia la vida tan solo pisar la universidad. Sí. Y con eso yo no estoy alentando al hecho de que no haya, nadie termine su carrera, porque terminar la carrera significa otra cosa, lo cual también aprovecho el espacio para abrir el debate, que este es un debate que cualquiera que hable con cualquier presidente de universidad o rector, saben que es un debate que tenemos que dar, de achicar las carreras, de adecuarlas a los nuevos desafíos que vienen, ¿no? No podemos tener gente estudiando 8 años una ingeniería que los tiempos requieren de otro tipo de formación. Sí, para cuando termina ya se olvidó el principio. No, pero aparte cuando terminan de formarse, el paradigma es que la mecánica del rol, el rol de determinado, por ejemplo, los ingenieros en petróleo, ¿de dónde salen, chicos? ¿Qué universidad privada trabaja ingeniería en petróleo? No, ninguna. ¿De dónde salen? Bueno, ¿y cómo queremos la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, pero es un emblema nuestro. Pública. No, y aparte pero porque son es cierto porque son carreras largas. Sí. No, son y carreras largas, entonces. Digo que es cierto también lo que dice de que se termina, a ver, por el caso de un ingeniero, por ejemplo, cuando termina la universidad, si tarda 8 años, 10 años en algunos casos, claro, cuando salen ya directamente cambió el paradigma tecnológico. Es otra cosa, es como que tenés que volver a estudiar de nuevo. Pero chicos, nos pasa, por ejemplo, hay una experiencia en el interior de nuestra provincia de Buenos Aires que fue la Universidad Nacional del Centro. La empresa Globan fue a dar esto lo puedo decir porque es público, Sí. La empresa Globan fue organizada por la municipalidad que gobierna Miguel Lungui, fue a dar una charla para incentivar a los chicos de secundario a que se acerquen, a que tengan mayor apego por las carreras tecnológicas. Fue un boom la charla. Al año siguiente hubo más de 2.000 inscriptos en una ciudad como Tandil. Claro. Y fue un boom. El intendente lo llamó Globan y le dijo, miren muchachos, ustedes despertaron esta fiera, ahora se tienen que venir a instalar acá. Hacer cargo, claro. Pablo, ¿y qué va a pasar qué va a pasar dentro del radicalismo con los radicales que votaron a favor del veto universitario? Mira, yo lo dije y lo dije en el reunión del bloque, es pública mi posición de decir que aquel que se dice radical y vota en contra del financiamiento de las universidades públicas, para mí deja de serlo. Es muy simple decir, porque no hay, y no es lejos de la polémica. Miren, la historia de nuestro partido, brevemente digo, está profundamente asociada a la defensa de la educación pública. A mí vos me vas a, pero vos sabés muy bien, me preguntás por seguridad y yo te voy a contestar con la educación. Me vas a preguntar por qué no nos anda bien el Producto Bruto Interno en la Ciudad de La Plata y te voy a contestar que es un problema de educación. No lo puedo entender de otra manera. Todos los temas públicos los empiezo abordando primero por la educación, por la defenestración del sistema, por la complicación de los docentes. ¿Cómo vos vas a estar en contra de financiar? Pero aparte, miren, a estos que se han vuelto fanáticos del déficit cero, ¿sí? Pues son ciegos del déficit cero. Esto tiene un impacto del 0,14 del PBI. Sí, la nada misma. Sí, yo leía lo mismo. Y vos como referente político, ¿qué le estás diciendo a la sociedad? ¿Sí? Démosle señal a los docentes. En campaña todos decimos de los mejores pagos a los docentes. Tenías que hacerlo porque tenías que hacerlo. ¿Cómo no voy a desperdiciar esa oportunidad? Yo me puse el buzo porque después de la marcha del 23 de abril, cada uno se refugió en su universidad. Una diputada viene y me dice con una ternuda bárbara, me dice, y los que no terminamos la universidad, te lo tenés que poner igual, le digo. No, pues diputada de Jujuy. Le digo, ponete igual. Ponete el buzo de tu universidad, ponete la camiseta de tu universidad. Esto que estoy diciendo, Vero, es lo que va a marcar los próximos tiempos. Porque la universidad, el sistema de investigación, el sistema tecnológico está también en peligro. Y esto es ponerlo de rodillas porque, digo, ayer Facundo Manes terminó una clase muy interesante de las protestas chilenas. El señor presidente se lo va a poder permitir si no nos deja soñar. Vale. Hay que ser propia. Pablo, hay otra cuestión, ¿no? Digo, a ver, yo ayer tuve la oportunidad de ir acá a ver lo que estaba pasando en el rectorado de la ciudad de La Plata, que se terminó tomando el rectorado aquí platense. Estaba la franja morada también. Y yo digo, ¿no?
hay que ponerse también en el cuerpo y en el lugar de esos pibes, esas pibas que muchas veces ven en la conducción del radicalismo o una no conducción, digamos, o de alguna manera que no se les termina de escuchar, no se termina de atender y termina cayendo muchas veces, y esto no pasa solamente en el radicalismo, pero estamos hablando del radicalismo en este momento, la cuestión esta de, bueno, de la prebenda, de ver que, bueno, que nosotros después somos los que tenemos que salir a ir a, por ejemplo, acá a la Facultad de Derecho, explicar a los pibes las cosas, y los chicos que le van a decir, bueno, sí, pero sus diputados, o parte de sus diputados, 3 diputados de ustedes, terminaron votando en contra de nosotros, los 4 universitarios, diputados terminaron votando en contra de los universitarios, y así en otras cuestiones, como pasó también con el tema de la reforma jubilatoria, digo, hay también una cuestión ahí que creo que no solamente el radicalismo, sino que todos los partidos, pero ahora estamos hablando del radicalismo, tienen que afrontar en algún momento, que es de qué manera empiezan a representar o se vuelve a representar a esos sectores que son el alma viva también de los partidos políticos, que son las juventudes. Sin duda, porque aparte a mí me tocó ser militante de la franja, y sé que ahora aprovecho yo el espacio para hablarle a todos ellos. Nos van a tocar momentos dificilísimos porque justos pagan por pecadores, y esto es así. Ellos, cada uno de ellos, aparte a mí me consta, estoy en contacto permanente con los chicos del centro de ingeniería, con amigos en agronomía. Hay un nivel de solidaridad que ellos los empuja y de estigmatización, pero lo primero que vos encontrás en esos chicos que hoy defienden los principios de la Franja Morada es la solidaridad para que el compañero no se termine cayendo, no termine abandonando, porque le cuesta un Perú pagar el alquiler, porque si no tenés el comedor universitario no puedes comer, porque si no te ponen el comedor universitario el fin de semana haces malabares para comer, te cuesta un huevo lo de los apuntes. Entonces hay un nivel de solidaridad en todos ellos, que ellos tengan la valentía, como la tienen, de ir y estar igual plantando bandera, a pesar de que son conscientes de que una parte muy ínfima de esa representación, pero muy significativa, que es muy dañina, ¿sí?, los coloca a ellos en la responsabilidad de salir a explicar. Cuando fue la Franja Morada del año pasado, que tuvo, el año pasado y el año anterior, éxitos rotundos de resignificación de la política. Entonces, a mí me genera muchísima angustia. Yo por eso el 23 de abril marché el otro día, porque tengo una plena conciencia de lo que eso significa. Y a mí me parece que aunque hoy la moda de subirse a la patineta, de despreciar esto, te dicen, bueno, pero vos defendés esto y no das el debate de fondo. Te doy todos los debates que quiera, yo no me escondo con ningún debate, hablemos de las auditorías, hablemos de las carreras, hablemos del rol de los centros de estudiantes, hablemos de lo que quieran. Nosotros cuando militábamos en la Franja Morada lo hacemos convencidos de que somos protectores de esa escalera de ascenso social, ¿sí? Y por supuesto que después despreciamos siempre toda práctica de oscurantista, de debate, de achicar el debate, de reduccionista de la política. Por eso yo aprovecho el espacio para felicitar a los amigos de la Franja Morada de la Universidad Nacional de La Plata, que ayer acompañaron a todos sus compañeros de las distintas facultades. Y celebro que cada manifestación sea pacífica, que cada manifestación sea cuidando nuestra universidad, ¿sí?, aprovechando jornadas adentro para que el debate sea cada vez más profundo en pensar esa nueva universidad que hay que empezar a pensar y construir, y es con todos los estudiantes adentro, y es con todos los estudiantes del mundo que desean habitar el suelo argentino, dice nuestro preámbulo. Entonces, cuidemos a nuestros compañeros todos, porque hay una estigmatización, y a mí me llena de orgullo que un brasilero venga a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata y diga que acá se recibe con los mejores estándares de calidad educativa, y vaya a Brasil y vuelva a Brasil. Y es mentira, porque el porcentaje, cuando dicen que le cobren a los extranjeros, es una estupidez. ¿Saben la cantidad de plata que dejan los extranjeros cuando vienen a estudiar a nuestra ciudad? Entonces, terminemos con debates que lo único que buscan es el odio. Chicos, estructuralmente hay un discurso de desprecio, de encontrar frustradamente un enemigo. ¿Ustedes no sienten que en el debate tiene que haber un culpable? Sí. Tiene que haber un culpable. Eso el igual, culpable que ahora es el extranjero. Eso igual, Pablo, creo que es algo que viene hace mucho, ahora se ha profundizado, pero se viene hace mucho tiempo en Argentina.
No es algo que empezó ahora, es algo que todos los partidos políticos, porque todos en algún momento han pasado por ese rol, digamos, de estigmatizar a otra fuerza política, lo tienen que rever. Te iba a preguntar justamente sobre este tema, y sobre todo por el tema de las juventudes, que por ahí a mí, por una cuestión generacional, es lo que más me atañe también. A mí me da la sensación de que también se está rompiendo algo desde abajo, ¿no? Digo, ayer estaban todas las organizaciones estudiantiles, a la Franja Morada se la ve en cada vez más espacios de coordinación estudiantil, sobre todo hablo de los estudiantes, con sectores del peronismo, incluso a veces con sectores de la izquierda, lo que uno dice, bueno, es medio extraño, pero se lo empieza a ver eso también. Digo, también hay una evolución desde abajo, un recambio generacional que pide también, bueno, dejemos esos discursos de no voy a votar esta cosa porque me acerco mucho al kirchnerismo, y empecemos a laborar en conjunto con los que más o menos tenemos algunos puntos en comunes, como es, por ejemplo, la universidad pública. Digo, es algo que también tiene que empezar a rever el radicalismo, ¿no? La universidad no tiene una cultura en ese sentido de profunda solidaridad con otras fuerzas políticas. Esto no tiene que ver ni con Milei, ni con que desde otros medios nos signifiquen que nosotros somos kirchneristas encubiertos. Es decir, el pobrismo intelectual a la hora de analizar las ideas de otras fuerzas políticas está a la orden. No te tenés que dejar amedrentar nunca. En mi caso, yo tengo una cultura de participación dentro de la universidad y mis amigos tienen origen en el peronismo, en la izquierda. Es decir, la universidad te coloca en una situación de encontrarte con el otro, con la mirada del otro. Eso es ir a la universidad. Es decir, yo no tengo esa mirada puesta así, y vos convivís con eso, lo tolerás y lo respetás. Es forjar el espíritu en el respeto a la universidad. No es ir a buscar autoconvencimiento. Entonces, en ese sentido, la Franja Morada, cuando surge como movimiento, y eso la marca a ultranza, siempre la va a encontrar, cada vez que esté en peligro la universidad pública, va a encontrar a la Franja Morada defendiéndola, aliada de todos los que la quieran defender. A mí lo que me preocupa, Pablo, es que este es, como digamos, por decirle de alguna manera, ¿no?, el segundo triunfo fuerte del gobierno nacional, sin tener el consenso. Primero que el gobierno no dialoga, no consensúa, no llama a debates ni nada que le parezca. Pero a mí lo que me preocupa es que sin tener diputados y diputadas que puedan lograr tener el quórum propio, digamos, siempre tiene estos sectores aliados. Bueno, en tu caso, en el caso del radicalismo, hubo 4 diputados radicales que votaron a favor del veto universitario, y atrás tiene el PRO y tiene otros partidos, y esto le da como un segundo triunfo, y a mi humilde entender, y esta es mi humilde opinión y me encargo yo de lo que digo, empodera al presidente aún más a decir, vieron que como tuiteó el presidente y retuiteó algunos tweets, porque el presidente habla por Twitter, ahora X, diciendo no nos van a ganar zurditos de mierda y ese tipo de cosas. Que estas situaciones se generen, me da miedo lo que puede llegar a proponer el gobierno, y me da miedo el rol que tenga el Congreso, porque evidentemente el presidente termina negociando con el Congreso y termina aprobando cosas que van en detrimento de la mayoría de las argentinas y los argentinos. El margen social y la licencia social que vos tenés para la industria del veto es muy corto, Vero. Esto subyace este falso triunfo del gobierno. El gobierno puede estar sosteniendo una especie de triunfo. Ahí te escucho mal, Pablo. Nunca... A ver, ¿me escuchas bien? Ahora sí. No, pero te decía, el triunfo es relativo, ¿sí? Porque en realidad triunfa la máquina de impedir, no es la máquina de construir el camino que la Argentina realmente necesita. El presidente pone el déficit cero por encima de cualquier cosa. Y el déficit cero se tiene que comer con algo, y el déficit cero tiene que encarnar en algo que trascienda simplemente al hecho muy, muy, muy relativo de una mirada solamente macroeconómica. Entonces, yo creo que ayer ganaron, pero no ganaron nada. O sea, salen triunfales, pero no ganaron nada. O sea, un gobierno que se pone en contra de su sistema universitario no termina ganando. No hay antecedente en la historia que entre una consigna justa de defensa de la universidad pública, ¿sí?, termine imperando la mirada de un gobierno ciego
y mudo ante esta situación. Entonces yo creo que tiene que abrir los ojos, tiene que empezar a prestar atención, la licencia se va a cortar, porque la ley, nosotros éramos unos degenerados fiscales, y el argumento hoy ¿cuál es? El mismo. Pero si vos sabés muy bien que se están apagando las pantallas cada vez que empieza a hablar el presidente de la nación, Sí. y ahí la clase política tiene la obligación de empezar a mostrar cuál era el camino. Ahora, yo te digo una cosa, Vero, si la clase política no está dispuesta a aprender de esta experiencia, de que tenés que ser más generoso, de que tenés que ser más sensato, de que tenemos que abandonar el fanatismo, para que el debate sea fecundo. Porque entonces, ¿viste cuando se pone en peligro algo? ¿Cuánto lo apreciábamos a eso algo que está en peligro? Eso que está en peligro es el consenso. Los países que no logran alcanzar consensos se desbordan por violencia. Violencia exclusiva, violencia institucional. No, y el contrato social también. El contrato social de nuestro país. Digo, el contrato de nuestro país eran consensos. Nosotros teníamos una serie de consensos. Pero fueron construidos con fueron construidos por todas las fuerzas políticas, y por eso quiero volver un cachito al punto anterior que te preguntaba recién. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que se empiece a armar algún tipo de, no de alianza electoral, pero sí de una alianza parlamentaria para defender estos consensos y estos contratos sociales que tenía nuestro país, independientemente de la fuerza? A ver, yo todavía escucho discursos que dicen, nosotros no vamos a votar esto porque, o voto esto tapándome la nariz porque del otro lado, porque termino votando al lado del kirchnerismo. Digo, se tienen que terminar esos discursos. Ya pasó hace 10 años el kirchnerismo, por más que sea una fuerza que siga estando, etcétera, pero se tiene que terminar eso porque realmente nos están pasando por arriba a todos y encontramos gente que termina diciendo esas cosas. Y no es una excusa válida. No, por supuesto, pero aparte es empobrecedora, porque vos no... Claro. Porque la persona que emite ese discurso de una banca está hablando de él. O sea, ¿a mí qué me importa que vos no quiera votar con tal o con cual? Si vos estás de acuerdo, o sea, porque vos lo que no estás haciendo cuando planteás con el kirchnerismo, con la libertad avanza, miren chicos, a mí el otro día me pasó, y me pasó al revés. Esto no les obliga. Yo firmé, por ejemplo, el dictamen de la boleta única. ¿Cómo no voy a firmar el dictamen de boleta única si toda la vida el radicalismo dijo que teníamos que tratar de buscar mecanismos de transparencia para que todos puedan votar y no se roben las elecciones? Y bueno, y ahí me tocó firmar un dictamen con algunas disidencias desde el punto de vista técnico con otros diputados de otros partidos. Los diputados de la Nación tenemos que sentar posiciones sobre los temas. La gente que me está escuchando, eventualmente en campaña, tendrá que decir, che, Juliano, ¿va a estar acá o va a estar allá? Pero no puede hacer un tester de ver si está de acuerdo con lo que estoy diciendo por con quién va a votar ese tema o no. Yo qué sé que va a votar el resto. Yo tengo que decir que voy a votar yo. Esto de me corto la mano antes de votar con tal o con Juan. Pero, chicos, eso empobrece el debate político. Vos lo que tenés que decir es, ¿estás de acuerdo con preservar la universidad de este ajuste? Yo sí estoy de acuerdo. Ahora, para eso... el gusto para cuidar nuestra universidad. Ahora digo... Sí. Pero plantar tu mirada sobre el tema, porque a mí sería muy difícil decir, chicos, yo estoy a favor de preservar el territorio, pero no votaría con el kirchnerismo. Pero vos decís, pero vos estás loco, estás anteponiendo tu comodidad, no sé, tu comodidad ideológica por encima de los temas. Sí, a veces se tiene miedo de coincidir también, ¿no? Ahora, Pablo, toda esta discusión también tiene que ver mucho, y ahora te hago la última por mi parte, así no te robamos más tiempo, pero tiene que ver mucho también con lo que sucede con los partidos políticos, la fortaleza y la necesidad de que los partidos políticos se fortalezcan. ¿Es este el debate que está pasando hoy en día también la Unión Cívica Radical? Debate de todas las fuerzas políticas bastante infecundo. O sea, no estamos pudiendo, digo, para incluirme, no estamos pudiendo hacer pie, buscar la manera, por eso te digo, fíjate que todavía hay situaciones de mucho complejo político. Bueno, tenés que terminar con eso, porque la parte más difícil, Valentín, es responder qué te imaginás vos mismo como referente político, y después que eso lo diga todo un partido. O sea, acá todavía la crisis de los partidos políticos que encontró su epicentro en noviembre del año pasado con la elección de Milei recién empieza. Claro. Recién comienza. Este año está plagado de situaciones en donde votan de una manera en una cámara, votan de otra en la otra. En donde los partidos... legisladores, tanto senadores como diputados, dentro del mismo bloque votan diferente. No hay criterio de unidad de bloque. Representación, y vamos a decirlo así,
Y esa crisis de representación, algunos creen que fue el año pasado. No, el año pasado no. El año pasado la gente estaba harta y encontró a alguien que catalizó y canalizó, mejor dicho, ese hartazgo. Fue Milei. Eso también hay que reconocérselo, si no estamos locos, no vemos la realidad. Ahora, la política, ante ese hartazgo, ¿qué hace? Dice o piensa. Hace, dice y piensa igual que al hartazgo, es decir, como que lo alimenta. ¿Y cómo lo alimenta? Cambiando de posición, no siendo claro, no diciendo las cosas por dónde tienen que ir. Es muy simple cómo reconstruir un diálogo con la sociedad. Es adquiriendo claridad, pero es un trabajo que vos tenés que hacer de puerta para adentro, porque yo puedo tener en claro que hay que preservar las universidades. Para mí se cae de Maduro, que el radicalismo tiene que estar siempre del lado de la defensa de la educación, y que hay que dar un debate más profundo de esa educación. Esto que decía de las carreras, el nivel secundario, bueno, pero hay que darlo. Estos 4 diputados que votaron a favor del veto universitario, que no quisiera creer que no tienen una foto de Raúl Ricardo en su casa, nada más, porque es una vergüenza. Es mi humilde opinión. Pablo Giuliano ha sido muy gentil de atendernos. Un abrazo. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación telefónica con Pablo Giuliano, él es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, y hablando un poco de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación con la aprobación, en definitiva, del veto universitario, es decir, que la universidad no va a recibir las universidades nacionales de toda la República Argentina no van a recibir esta actualización presupuestaria que estaban exigiendo para poder sostener su funcionamiento. Nada más ni nada menos que eso. Vamos a